Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de los tiempos proféticos que estamos viviendo conforme a lo que enseña la Biblia, la palabra profética de Dios. Estamos viviendo los mejores tiempos de la revelación profética y estamos a punto de comenzar un nuevo tiempo en los tiempos proféticos, el tiempo del otoño. Mañana comienza el otoño en este año que está transcurriendo, pero también debemos considerar lo que significa en lo espiritual el otoño. El tema de hoy, otoño, es tiempo de renovación. Hablar de renovación es hablar de algo nuevo que viene, algo mejor. Termina una temporada, termina un tiempo para comenzar un nuevo tiempo en mejores condiciones que Dios ha determinado para los que crean en la profecía, para los que crean en la palabra de Dios. Por eso predicamos el Evangelio de la palabra de Dios, para que todos tengan la oportunidad de oír y creer la promesa que Dios tiene para cada persona que le crea. Estamos en el mejor tiempo de la revelación y viene el otoño, tiempo de renovación. Así es. Como dijo el Señor que Él iba a hacer cosa nueva, ¿no? Cosa nueva. Así es. Así que estamos en un buen tiempo. Allí está, Isaías 43, 19, dice: Dios, he aquí yo hago cosa nueva. Cosa nueva. Y pronto saldrá luz. Pronto saldrá. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Por eso, si al tiempo de hoy tu vida ha sido una vida de conflicto, de graves problemas, de tristeza, si hay desesperanza en tu vida y no sabes qué hacer porque hay un futuro incierto, bueno, pues hay que tomarse de la mano de Dios. Dios ha prometido cosa nueva. Solamente hay que creer. Así es. Así que a renovarse, ¿no? Como hace el águila. Así es. Sí, bueno, el otoño es un tiempo para la madurez, es un tiempo para crecer, es un tiempo de renovación, de cambio, de transformación. Por eso, y es un tiempo también para celebrar la cosecha de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a lo largo del año. Y bueno, el otoño pues también nos habla de la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Él prometió venir y la señal está en la higuera. La higuera dijo antes que termine la higuera es que viene el Señor Jesucristo, y Él dijo no va a pasar de esta generación. Es la generación desde 1948 porque Israel es la higuera. Entonces desde el 48 Cristo pudo haber venido a la tierra, pero no ha venido porque pues nos ha dado el tiempo para que todos seamos salvos y que acontezcan, ¿no?, todos los grandes milagros de Dios aquí en la tierra. Pero lo que sí es cierto es que Cristo viene en un otoño, porque la higuera tiene dos temporadas. La higuera tiene temporada en primavera y la otra la tiene en otoño. Entonces la primavera, cuando ya viene el verano, es cuando ya termina la higuera, la temporada de higos. Y el Señor está diciendo, ya cuando termine es la temporada de la higuera, entonces es cuando viene el Señor Jesucristo. O sea, pasa la primavera, pasa el verano. Sí, y para nosotros pues es el otoño. Entra el otoño. El gran significado profético es la venida del Señor Jesucristo. Él prometió regresar al planeta Tierra y pronto sucederá. Por eso cuando estamos entrando a la temporada del otoño, es una temporada donde debemos estar pendientes, alertas espiritualmente. Todo puede ocurrir en un año de nuestras vidas. Dios estableció su regreso. Cristo dijo, regresaré de nuevo. Pero el Señor dijo, estén preparados. Por eso estamos predicando el Evangelio, estamos enseñando de las Escrituras para que toda persona esté preparada. Y la Biblia dice, estén alertas. Hay que estar alertas a los tiempos. No es lo mismo la primavera ni el verano.
el otoño es muy importante en lo profético. Y hoy estaremos hablando de esta temporada que comienza el día de mañana, comienza ya el otoño 2022 para nuestra generación. Dios se mueve en el tiempo que Él estableció. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 14. Allí comienza el tiempo que Dios establece sobre el planeta Tierra. Y para el tiempo Dios puso precisamente el sol y la luna para marcar los tiempos a la humanidad aquí en la Tierra. Por eso todo ser humano tiene que regirse en base al movimiento de la Tierra alrededor del sol, al movimiento de la luna alrededor de la Tierra. La ciencia humana lo único que ha hecho es descubrir las leyes de Dios, las leyes astronómicas de Dios. Pero aquí está el principio de los tiempos. Génesis 1:14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Cuarto día. Así que Dios establece el sol y la luna para que nosotros marquemos las horas aquí en la tierra. Por eso preguntamos, ¿qué hora es? ¿Qué día es? ¿En qué mes estamos? ¿Cuándo termina este tiempo? Los tiempos que Dios determinó para la humanidad se rigen en un periodo anual. El año es muy importante a considerar. Y en el año Dios estableció 4 estaciones. Dice aquí, sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Hay 4 estaciones que Dios estableció en el año. El ciclo de Dios es un ciclo anual, pero hay 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Así que debemos considerar todo lo que está registrado desde el principio. El libro de Génesis es lo que significa el principio. Y nosotros tenemos que ir a la raíz, o inicio, al inicio de todas las cosas, para no ser engañados por el diablo. Hay un diablo engañador aquí en la tierra. El diablo está engañando a mucha gente que no conoce de las Escrituras. Y aún conociendo las Escrituras, el enemigo está atacando con falsas mentiras, o sea, con mentiras, y hay mucha falsedad de la verdad. El diablo está tergiversando la verdad. Estamos en este siglo XXI donde siempre estamos preguntándonos, ¿será verdad esta noticia que estamos escuchando o es una falsa noticia? Sí, porque estamos en un tiempo hay muchas de mucha falsas falsedad, noticias, sí. Muchas falsas noticias. Así que por eso tenemos que ir al principio, tenemos que ir a la raíz, para entender cómo fue todo y que no seamos engañados por el diablo. Dios establece desde el principio el sol y la luna para marcar los tiempos para toda la humanidad aquí en la tierra. Todo ser humano sabe que hay un tiempo que nos rige y tenemos que ir teniendo sabiduría. Dice la Biblia en el Salmo 90, Señor, dame sabiduría para saber contar mis días aquí en el planeta Tierra. La vida en la tierra es corta y debo tener sabiduría. La sabiduría de Dios es para resolver los problemas porque hay un diablo ocasionador de los problemas. Pero debo tener sabiduría para saber que mis días están contados, mis días están limitados. Yo no voy a vivir 500 años en la tierra, no voy a vivir 1000 años en la tierra. Las personas, algunas llegan a vivir 100 años. ¿Sí? 102 años. Ajá. Y mueren. Sí. Así que
vida promedio está en el Salmo 90:10, dice, los más robustos llegarán a los 80 años. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pronto pasan y nos vamos. Estamos de paso aquí en la tierra. La tierra es un lugar temporal. Estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros en el planeta Tierra. Así que pronto pasará el tiempo. Sigue leyendo unos versículos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días Allí está. que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que sepamos cuántos días vamos a vivir, cuánto tiempo, para que caminemos en sabiduría, para que no andemos perdiendo el tiempo aquí en la tierra. El diablo trata de entretenernos, el diablo trata de desviarnos de la meta que Dios determinó a cada ser humano. Dios quiere que todo ser humano se vaya al cielo. Así que estamos en una guerra entre la verdad y la mentira. Pero lo más importante es que son entre 70 y 80 años los más robustos, 70 lo normal. Entonces estamos en un promedio de 75 años, 80. Y el problema es que dice que pasan rápido y pronto vuelan. Y en ese tiempo es el tiempo que tenemos para decidirnos dónde vamos a pasar la eternidad. ¿En dónde? ¿Con Dios? Entonces, o sin Dios. O sin Dios. El hombre decide, por eso necesitamos la sabiduría de Dios, y la sabiduría viene por medio del Evangelio de Jesucristo que se predica. Porque el Señor la iglesia mismo, está predicando el Evangelio para que haya sabiduría. En su palabra que Jesucristo es sabiduría y poder de Dios. Es la sabiduría que viene de Dios, no es sabiduría humana, es la sabiduría que viene de Dios el Padre, dada por medio de su Hijo Jesucristo, y por eso Jesucristo dio nacimiento a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, para predicar sabiduría, para que toda persona sepa que la eternidad es con Dios si decidimos a tiempo. Por eso predicamos a Jesucristo, para que las personas se arrepientan de toda creencia equivocada que tengan en sus pensamientos. El diablo ha llenado la mente de las personas de equivocaciones, y por eso las personas andan erráticas. De engaño, Sí, de mentira. De engaño. Ahora, con respecto a Dios. solamente la sangre de Jesucristo puede perdonarnos y limpiarnos de todo pecado delante de la presencia de Dios. Entonces, si realmente quieres pasar tu eternidad con Dios, tienes que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y tienes que servir a Dios, tienes que amar a Dios. Entonces, para que la sangre de Cristo perdone todos tus pecados, porque los pecados que nosotros habíamos cometido realmente eran para que nosotros muriéramos. Pero Dios el Padre envió a su Hijo para morir por nosotros, y Él murió por nosotros y derramó su sangre y su vida por nosotros, y ahora su sangre es la que nos puede limpiar delante de la presencia de Dios. Y entonces Jesucristo nos compró con su sangre y le pertenecemos a Él. Pero el que no esté comprado y lavado en la sangre de Cristo no va a ir al cielo, no va a ir con Dios el Padre, sino va a tener otro destino bastante triste, que la Biblia llama que está en el infierno con Satanás y sus ángeles mal lavados. Podemos leer 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Allí la Biblia habla por qué Jesucristo no ha regresado todavía. Estamos entrando a un nuevo otoño. De año en año Dios se mueve, y año tras año estamos esperando que Cristo regrese de nuevo. Por eso otoño es un tiempo de renovación. Si Cristo no viene, bueno, pues vamos a esperar un año más, pero en mejores condiciones de fe. La fe viene de Dios, porque en el mundo habrán conflictos muy graves, y la gente sin fe no podrá librar batallas.
en esta tierra. Por eso necesitamos fortalecernos en fe. La Biblia dice el por qué Jesucristo no ha regresado en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la voluntad de Dios que todo ser humano se arrepienta en esta tierra. Leamos Hechos capítulo 17, versículo 30, donde Dios manda a todos los hombres en el planeta Tierra que se arrepientan. Arrepentimiento tiene que ver con la mente. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Estamos pensando muchas veces de acuerdo al pensamiento que Satanás, el diablo, ha puesto en nuestras cabezas. Es lo que hizo con Eva. Dice la Biblia que Eva recibió el mensaje del diablo, la palabra del diablo. Y la palabra del diablo, la serpiente antigua, perturbó la mente de Eva. Es lo que está sucediendo en muchas personas, perturbadas en sus mentes y caen en el engaño. Como cayó Eva en el engaño. Y entonces viven una vida de mentira, viven una vida de engaño en el planeta Tierra, creyendo que no hay solución a los problemas, creyendo que no hay esperanza para una vida, para una familia. Hay miedo hacia el futuro, hay miedo a todo lo que viene hacia adelante, porque están engañadas. Por eso Dios dice, arrepiéntanse de ese pensamiento que han tenido y empiecen a pensar conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios, conforme al pensamiento de Dios. El Señor aquí en esa, conviértanse a Dios para que haya un cambio de vida y venga el otoño de renovación. Es lo que significa otoño, renovar la mente, renovar el pensamiento, un nuevo tiempo en la bendición de Dios. Leamos Hechos 17. La de Hechos 17 habla principalmente que se deben de arrepentir de la idolatría. Sí, idolatría tiene que ver con poner en la mente otro Dios. Cualquier cosa que no es el Dios verdadero, exacto, sea persona o sea animal o sea de la naturaleza. Hoy se habla que todo es Dios, que la naturaleza es Dios. Es la gran confusión de los panteístas, de la nueva era, de los místicos, de los esotéricos. Hay muchos que están totalmente confundidos y engañados. Estamos como en los tiempos cuando empezó la iglesia, en los tiempos de la predicación del apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Pablo tenía una lucha contra los gnósticos, contra lo que hoy podrían ser los metafísicos, aquellos que tienen un concepto propio de lo que es Dios y están confundiendo a muchas personas. Por eso tenemos que ir a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro o a plata o piedra o escultura de arte o imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué se tienen que arrepentir? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Viene el juicio. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El mismo Señor Jesucristo, quien hoy nos salva, un día será el juez de todo el planeta Tierra. Y estará juzgando el Señor Jesucristo con justicia, porque muchos han rechazado el camino de la verdad, y Jesucristo es justo al estar haciendo justicia. Así que viene un tiempo de juicio al tiempo de su venida. Cuando Cristo regrese, Él regresará para hacer justicia a todas aquellas naciones que no creyeron en la predicación del Evangelio. Por eso, seguimos predicando la verdad de Dios y vamos a la enseñanza que tiene que ver con el otoño. Volvemos a Génesis capítulo 1. Hemos leído en el
versículo 14, de las dos lumbreras, el sol y la luna, para marcar los tiempos. Eso fue en el día 4, pero en el tercer día Dios creó la semilla. Es importante el concepto de semilla, tanto para la primavera como para el otoño. Estamos entrando al otoño y la semilla la da Dios. El hombre no puede crear la semilla. La semilla no se puede crear en un laboratorio. Los hombres de ciencia están haciendo todo el esfuerzo que puedan tener para crear la semilla y no pueden, porque no lo podrán hacer, porque la semilla es potestad de Dios. Dios es el creador de la semilla, generadora de vida. El único que genera vida es Dios. La semilla es el principio de la vida. La vida está en Dios y Dios estableció la vida aquí en el planeta Tierra a través de la semilla. Por eso la semilla viene de Dios. No puede ser creada por el hombre. El hombre viene de una semilla, pero no puede crear semilla, no puede crear vida. El hombre recibe de Dios. Es como la luna. La luna da luz en la noche, pero no tiene luz propia, la recibe del sol. El sol da la luz para todo el planeta Tierra, da la luz a la luna y la luna brilla en la noche. Es la misma iglesia que fue llamada a ser luz como la luna para alumbrar. Por eso hay dos fases de la luna muy importantes que tienen que ver tanto con Israel como con la iglesia. La luna nueva es el principio de cada mes, tiene que ver con Israel. Por eso Israel, cada vez que hay luna nueva, saben que comienza un nuevo tiempo. Renovación para un nuevo tiempo, mes con mes. Pero la iglesia tiene que ver con la luna llena, porque es la iglesia la que está alumbrando al planeta Tierra hoy en medio de las tinieblas, en medio de la noche. Y la iglesia recibe la luz del sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo, quien está reinando a la diestra de Dios el Padre. Sí. Para que nosotros alumbremos aquí en el planeta Tierra, donde hay muchas tinieblas espirituales. Así que todo esto tiene que ver con los principios señalados en la Biblia. Leamos Génesis 1, versículos 11 y 12, donde habla de la semilla. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. La enseñanza de la Biblia, conforme a la profecía, la semilla tiene dos características, o se presentan en dos características: la semilla espiritual y la semilla del dinero. El dinero sirve para todo. El dinero es una semilla, pero antes del dinero es la semilla espiritual. Primero lo espiritual y después lo material. Por eso Dios establece primero en su calendario el calendario que tiene que ver con la primavera para lo espiritual y el calendario que tiene que ver con el otoño para lo material. Por eso en el calendario de Dios de 12 meses todo comienza en primavera, pero al séptimo mes comienza el otoño para entrar a las bendiciones de lo material. No podemos entrar a las bendiciones de lo material que tiene que ver con el dinero sin antes considerar lo espiritual. Hay dos tipos de semilla: la semilla espiritual y la semilla material. Veamos primeramente la semilla espiritual. Jesucristo dio conocimiento de esta semilla en una parábola. Lucas capítulo 8, Jesucristo está hablando acerca de la semilla que tiene que sembrarse. Lucas 8, 4 y 5. Juntándose una gran multitud,
y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Aquí está Jesucristo hablando de la semilla que tenía que ser sembrada en el camino. Jesucristo hablaba por medio de parábolas que son verdades con un significado espiritual muy importante a considerar. Jesucristo está hablando de lo que todo mundo conocía, la agricultura. Jesucristo sabía que el agricultor tenía que sembrar la semilla para tener para comer. Así que Jesucristo empieza hablando de las actividades propias de los pueblos, en este caso de Israel. Israel tenía que sembrar la semilla para tener para comer. Jesucristo está hablando de esta parábola, pero hay una verdad espiritual muy importante allí. Jesucristo revela acerca de esta semilla que se sembró en el camino. Versículos 11 y 12. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Allí está. Jesucristo está revelando lo que acaba de enseñar. La semilla es la palabra de Dios. Es la palabra del Evangelio que predicamos a la gente. La semilla tiene que ser sembrada en los corazones de las personas. Así que Jesucristo está hablando, tomando como base el mundo de lo natural, el mundo de lo material, la semilla que toma el agricultor para sembrar, pero Jesucristo está dando la revelación de lo espiritual. La semilla es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Sembramos la Biblia, sembramos la palabra de Dios en el corazón de las personas. Pero aquí está la revelación que da Jesucristo de los tiempos cuando sembramos la semilla. La semilla se siembra en otoño, esta es la semilla de lo material, pero también se siembra la semilla desde el verano porque empieza la siega, mejor dicho, se recibe el fruto de la cosecha. De la cosecha. Sí, pero la semilla es algo importante que considerar porque está en el blanco de Satanás. Satanás está en pos de la semilla. El diablo sabe dónde se genera la vida, dónde se genera la vida espiritual y la vida de lo material, dónde se genera la prosperidad económica para una familia, para una ciudad, para una nación. El diablo fue identificado por Jesucristo en Juan 10:10 como ladrón, el ladrón que roba la semilla de la palabra de Dios, roba la semilla del dinero. Así que debemos saber quién es el diablo aquí en la tierra y cuándo actúa el diablo de manera especial en el otoño, porque es el tiempo donde Dios derrama semillas en lo material. Por eso Jesucristo está hablando aquí de lo que sucede cuando se siembra la semilla. Versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Aquí está. Es el diablo con todas sus letras. El diablo es el que quita del corazón de una persona la palabra para que la persona no crea en Jesucristo, no crea en Dios, no crea en la verdad. El diablo está trabajando en el corazón de las personas. Y la semilla de vida como eterna, trabajó con Eva. La semilla de vida eterna no sea fructífera. Sí. Ahora bien, vamos a la semilla de lo material. Esto tiene que ver con el otoño porque es en el otoño donde está dada la otra semilla, la semilla de lo material. Vamos primero a segunda de Corintios, donde habla de la semilla del dinero. Segunda de Corintios, capítulo 9, Jesucristo habló mucho de los bienes materiales. Dios nos ha creado para ser mayordomos de los bienes materiales y aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está dando la enseñanza de la semilla. Vayamos a 2 de Corintios 9, 10 y 11.
Y el que da semilla al que siembra. Allí está, y el que da semilla al que siembra. Es Dios quien da la semilla al que va a sembrar la semilla, al sembrador o al labrador o al agricultor o al dador. El que está dispuesto a dar semillas, Dios le da la semilla. Por eso la bendición está en el dar. Jesucristo dijo, más bendecida será la persona cuando dé que cuando reciba. Es la ley que estableció Dios en el Nuevo Testamento, la ley del amor, amor al prójimo. Dios da para que nosotros le demos al prójimo en su necesidad. Es la demostración del amor. Por eso aquí está hablando ya del dinero. Veamos, sigamos leyendo versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Allí está, Dios es el que da semilla para que haya para comer y tengamos la oportunidad de compartir la comida con aquellos que no tienen para comer. Es lo que Dios ha establecido. Vamos a leer Hechos capítulo 20, versículo 35, donde el apóstol Pablo está recordando la enseñanza dada por Jesucristo acerca de la semilla, que tiene que ver con el dinero, y el dinero viene del trabajo. Por eso aquí la palabra nos enseña todo un proceso como Dios pone el sol para marcar el día de trabajo. Eso es lo que dice el Salmo 104, sale el sol y los trabajadores tienen que salir a trabajar en una ciudad, en una nación. Salen a trabajar para buscar de la comida. La comida tiene que recibirse en casa para alimentar el cuerpo. Así que el sol marca la jornada de trabajo en un día. Algunos dicen de sol a sol. Hay que trabajar de sol a sol, porque la noche es para descansar. Descansamos en la noche, trabajamos en el día. Y en el día se trabaja para tener dinero para poder comer. Ahora Jesucristo dio el segundo mandamiento del amor al prójimo. Y aquí Pablo, el apóstol, está recordando este principio dado por Jesucristo, Hechos 20, 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Estas son las enseñanzas dadas por Jesucristo, recordadas por el apóstol Pablo, que Dios es Dios dador. Por eso la persona del Padre, el Padre es dadora. Dios el Padre nos da, ¿qué nos da? Semilla. La semilla para que la sembremos. Dios da semilla al que siembra. Dios da semilla para que sembremos el Evangelio de Jesucristo en otras personas, para que aprendan ellos a depender de Dios y no del hombre. Pero también Dios nos da trabajo para que tengamos para comer, y Dios siempre nos da un excedente para poder ayudar al prójimo en su necesidad. Por eso el mismo apóstol Pablo está diciendo en la carta a los Efesios, en la iglesia que se establece en Éfeso, el apóstol Pablo fundó esta iglesia, y aquí está la enseñanza también del apóstol Pablo. Esta iglesia de Éfeso era una iglesia de gentiles, paganos, o sea que el apóstol Pablo llevó el evangelio, y muchos paganos, muchas personas que adoraban otros dioses, ídolos, se convirtieron a Cristo. Y muchas personas que estaban en la delincuencia, que estaban en la maldad al prójimo, se convirtieron a Cristo. O sea que eran convertidos. Era la iglesia en Éfeso. Y algunos de ellos, antes de ser cristianos, se dedicaban a robarle al prójimo. Eran ladrones, ladrones del camino.
pero un día oyeron a Pablo predicar el Evangelio, se convirtieron y eran ahora hijos de Dios. Eran parte de la iglesia en Éfeso. Pero aquí está la enseñanza que da Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 28. Vamos a leer desde el 26, 27 y 28. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí está la enseñanza apostólica. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, sabía que había que luchar contra espíritus que estaban perturbando la mente. El diablo está perturbando. Por eso el diablo trata de que la persona se salga de sus casillas, se moleste, se enoje, llegue a la ira y pueda afectar con su palabra. Es lo que hoy conocemos como la violencia verbal, personas que maldicen al prójimo, personas que insultan al prójimo, puede ser el esposo a la esposa, la esposa al esposo, padres a hijos, hijos a padres. Es la forma en que el diablo opera en las personas, llenándolas de enojo, de ira, y se manifiesta todo ello a través de la palabra hablada, y allí es cuando el diablo toma ventaja. Así que el diablo está trabajando. El diablo trabaja por medio de espíritus que perturban el alma. Y cuando la persona habla lo que no debe hablar, la persona queda atrapada en sus propias palabras. Por eso, si la persona maldice, la misma persona que está maldiciendo se maldice a sí misma. Por eso tenemos que aprender lo que dice la Biblia. Jesucristo vino a enseñar de la ley del amor, porque en el bendecir está mi bendición. Si yo bendigo, me bendigo a mí mismo. El único que puede cambiar a una persona es el Evangelio de Jesucristo, y aquí el apóstol Pablo está recordándole a la iglesia de Éfeso que fueron llamados a ser luz, fueron llamados a una vida cambiada, a una vida diferente. Fueron llamados a vivir en una vida renovada en su mente, en su pensamiento, que es lo que significa el otoño. Renovación de la mente, renovación del pensamiento, para que podamos vivir agradando a Dios. Y aquí el apóstol Pablo se refiere a los que antes robaban, eran ladrones. Dejen de pensar en robar y pónganse a trabajar, dice el apóstol Pablo. Hay trabajos para aquel que le pida a Dios. Si Dios hace salir su sol para buenos y malos, puede abrir oportunidades para que haya trabajo para cualquier persona que le pida a Dios, y Dios se lo concederá para que tenga para comer y para compartir. Así que estos son los principios establecidos en la palabra de Dios. El diablo está atrás de la semilla. La semilla tiene que ver con la palabra del Evangelio, número 1, que es lo espiritual, pero también la otra semilla, la semilla del dinero. Vamos a ver qué fue lo que dijo el diablo en los tiempos de Job. Cuando un día, dice la Escritura, se presentaron los ángeles delante de Dios, también allí venía Satanás, el diablo. Acuérdense que Satanás es un ángel caído. Entonces el diablo se presentó también delante de Dios en los tiempos de Job. Y fue cuando Dios le dijo al diablo: ¿no has visto allí en la tierra a mi siervo Job? Porque el diablo le había dicho a Dios: vengo de rodear la tierra. Entonces el diablo le dijo a Dios: bueno, allí está Job, pero está bajo un manto de protección, porque tu mano lo protege. Porque él todo lo que emprende prospera. Su trabajo es de trabajar para la prosperidad, porque no puedo
meterme allí, dijo Satanás. Él es el ladrón, pero no el ladrón, el diablo, no podía robarle a Job el fruto de su trabajo, no le podía robar sus riquezas, porque estaba bajo protección de Dios. Pero aquí Satanás le dice a Dios, pero si tú le quitas la protección, verás cómo lo destruyo y vendrá él a maldecirte. Entonces Dios le dijo, bueno, voy a probar. Vas a tocar sus bienes materiales, su dinero, pero no tocarás su vida. Entonces dice la Biblia que Satanás salió y destruyó todo lo que Job había trabajado. ¿Qué fue lo que dijo Satanás? Satanás conoce acerca del dinero. El hombre que no conoce a Dios hace del dinero su propio Dios. El hombre llega a ser un ídolo del dinero. Por eso tengamos cuidado, raíz de todos los males es el amor al dinero. Job no amaba el dinero, por eso es un gran ejemplo la vida de Job, porque Job pasó la prueba del dinero. Job trabajó, tuvo dinero, pero lo perdió. Pero Job nunca habló mal, siempre se mantuvo en lo correcto. Y Job dijo, si Dios fue el que me prosperó, si Dios me enriqueció y Dios quitó, sea bendito el nombre de mi Dios. Así que Job no pecó. Así que aquí tenemos la prueba de Job. Pero ¿qué fue lo que dijo el diablo? Y esto tiene que ver con la humanidad caída. Todos los que hemos nacido en la tierra, si no conocemos a Dios, hacemos del dinero nuestro propio Dios. Y esto fue lo que dijo el diablo, Job capítulo 2, versículo 4. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Piel por piel, todo lo que el hombre tenga, esto habla de bienes materiales, riquezas, dinero, lo va a tener que dar por su propia vida. Por eso el diablo está atacando la semilla que es generadora de vida. El hombre no quiere morir, por eso el diablo pone una enfermedad y ataca la mente del enfermo para decirle te vas a morir. El enfermo no quiere morir, entonces entra el miedo, el temor, el pánico, el terror, y entonces queda atrapada la persona sin fe. Y empieza entonces a endurecer su corazón y empieza a buscar la ayuda del hombre y empieza a gastar todo su dinero por su enfermedad. Y por eso pierden muchas riquezas en la enfermedad. Piel por piel, dijo el diablo, todo lo que el hombre haya trabajado, acumulado y tenga en su vida, lo dará por la salvación de su vida. Así que el diablo está detrás de la semilla espiritual, que es la palabra del Evangelio, pero también la semilla del dinero. Por eso encontramos en el Nuevo Testamento cómo el Espíritu Santo, volvemos a la enseñanza del apóstol Pablo, cómo está diciendo acerca aquí de el asunto del dinero. En Primera de Timoteo, dice la Escritura, capítulo 6, versículo 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Caen en tentación y lazo, se refiere al diablo. El que tienta es el diablo y el lazo lo pone el diablo. El que quiere enriquecerse, hacer del dinero su propio Dios, el que trabaje por trabajar para enriquecerse y no considera a Dios, entonces va a caer en el engaño del diablo, en los lazos de Satanás. Sigamos leyendo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esto es general para todo ser humano. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí está, pierden la fe,
Cuando el dinero se interpone en el corazón del hombre para que el hombre piense solamente en el dinero, ya cayó en la trampa del diablo. Entonces las personas están atrapadas y están bajo condenación propia por su pecado. Así que dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al es dinero. el amor al dinero. Dios no quiere que el hombre se desvíe del camino correcto. Por eso, primero Dios establece en un año primavera. Antes del otoño está la primavera. Otoño es tiempo de la prosperidad económica, donde Dios suelta la semilla del dinero. Pero para que el hombre no haga de la semilla del dinero su propio Dios, primero tiene que haber la primavera en el corazón del ser humano. ¿Qué sucedió una primavera de hace 21 siglos atrás? Jesucristo dio su vida derrotando al causante de todos los males de la humanidad, a Satanás, el ladrón, el diablo, fue derrotado en primavera. Por eso la persona que no recibe el Evangelio, la semilla del Evangelio primero, no podrá entrar a la bendición del dinero que viene de Dios. Que viene Dios, después. Sí, viene después. Sí. Todo es un proceso, todo tiene un orden. O sea, primero es la primavera, después el verano, después el otoño. Y Dios por eso trabaja en ciclos. Dios trabaja y este en tiempo ciclos. es tiempo de renovación, cuando Dios envía la lluvia temprana y la lluvia tardía para ayudar al hombre con la siembra Sí. y la cosecha. Sí, fue cuando Dios introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Habían salido de Egipto, estaban entrando a la tierra prometida y Dios le dijo al pueblo de Israel: mis ojos estarán en esa tierra, estaré vigilando la cosecha, estaré vigilando que la tierra les esté dando el fruto, el alimento. Por eso se le llama tierra prometida. Era la tierra de la promesa. Entraron a la tierra prometida y tenían que trabajar la tierra. Durante 40 años en el desierto no trabajaron. Dios los alimentó con el maná del cielo. Así que Dios estuvo con ellos alimentándolos. Pero Dios le dijo: cuando entren a la tierra prometida, tendrán que trabajar la tierra. Pero no se preocupen, la semilla yo se las daré. Y la lluvia también. Cuando llegaron, había mucha semilla de todo lo que habían trabajado las 7 naciones de Canaán. Así que Dios le dio ya la casa llena de alimentos, de semillas, ahora era para trabajar. La tierra pero Dios que le fluía dijo, leche y miel. Sí, pero Dios también les dijo: yo les ayudaré a cosechar por medio de la lluvia. Yo mandaré la señal de la lluvia. Lluvia en primavera, lluvia en otoño. La primera lluvia para que empiecen a labrar la tierra y sembrar la semilla será la lluvia de otoño. Lluvia de otoño. Hoy entramos al otoño. ¿Hay lluvias? Sí, pero estamos viendo al tiempo de hoy que no son las buenas lluvias. Las lluvias torrenciales no son buenas lluvias, porque las lluvias torrenciales están trayendo aflicción, están trayendo destrucción, están trayendo angustia y temor. Estamos viendo todo esto en esta temporada de huracanes y debemos estar preparados espiritualmente y en fe, porque estamos entrando a el otoño y se está pronosticando que esta temporada de huracanes todavía no se ha visto el efecto de esta temporada y se cree que en los próximos meses de esta temporada de huracanes, los huracanes se van a intensificar. Hablar de huracanes es hablar de lluvias torrenciales y es hablar de inundaciones. Por eso tenemos que orar y ayunar pidiéndole a Dios perdón por los pecados de la tierra para que no haya
este malestar al tiempo. Bueno, es de un hoy. juicio. Sí, pero todo ello tiene cambio. Por eso Claro, el la otoño es oración, renovación. Podemos así es. renovar las cosas, cambiar las cosas de maldición a bendición. Podemos detener al tiempo de hoy los juicios determinados por el pecado por medio orando y de pidiendo la perdón. oración y el ayuno. Por eso más adelante hablaremos del ayuno. El ayuno para el mes que viene es un ayuno de bendición a la tierra. Así que todo esto está registrado en la enseñanza de la Biblia. Dios establece entonces 4 estaciones y Dios dice, voy a mandar la lluvia. El Salmo, vamos a leer el Salmo 74, 16 y 17, y después Deuteronomio. Me gusta Deuteronomio 28, 12. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno. Tú los formaste. Por eso aquí presentamos los 4 aspectos del tiempo de un año: primavera, verano, otoño, invierno. Ya estamos en el otoño, pronto llegará el invierno y debemos afirmarnos en fe. Otoño es tiempo de bendiciones en lo material, bendiciones en lo económico. Los mejores tiempos proféticos los estamos viviendo, pero no podemos entender acerca de las bendiciones de Dios si no entramos a las bendiciones que Dios determinó en la palabra de Dios. Si no aceptamos a Jesucristo, no podemos tener revelación. Jesucristo hablaba por parábolas, pero no todos entendían las parábolas. Las parábolas Jesucristo las enseñaba o las revelaba a sus discípulos, solamente a los hijos de Dios. Por eso, primero, amigo, amiga, tienes que hacerte un hijo de Dios. ¿Cómo pasamos a ser hijos de Dios? Aceptando al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Número 1, arrepentirnos de estar separados de Dios, arrepentirnos de estar en otro pensamiento y aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas y estar dispuestos a caminar obedeciendo las instrucciones de la palabra de Dios, y a partir de allí empezarás una vida nueva. ¿Lo quieres hacer, amigo, amiga? Queremos ayudarte, solamente tienes que decir lo siguiente: Señor Jesucristo, me arrepiento de estar apartado de Dios, me arrepiento de tener pensamientos contrarios a la verdad. Perdóname, Señor, por toda ignorancia. Ahora clamo para que tu sangre que derramaste en la cruz venga a mí, a limpiarme de todo pecado. Y te acepto ahora, en este momento, como mi Salvador personal, y te hago el Señor de mi vida. Lléname de tu Santo Espíritu para que me ayude a caminar a partir de ahora en un nuevo estilo de vida. Me declaro hijo de Dios. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración de fe, ya pasaste de muerte espiritual a vida espiritual. Ahora eres un hijo de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Sigue estudiando de la Biblia, sigue escuchando de los mensajes de la palabra profética para crecer en fe. La renovación es de Dios. Dios habla siempre de renovación. Así que, amigo, amiga, en el momento que uno está escuchando de la palabra de Dios, ya estamos siendo renovados a una vida nueva, a un pensamiento nuevo. El Evangelio siempre trae cosa nueva a nuestras vidas. Por eso debemos escuchar siempre las buenas noticias del cielo. Dios es Dios de amor, es Dios del perdón, es Dios de salud, es Dios de prosperidad, es el Dios que nos ama y quiere ayudarnos en todo. Esperamos que las bendiciones les hayan alcanzado y les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante. Hasta luego. Bendiciones. Dios les guarde a todos.